Buenas noches a todos. Hoy vamos a estar viendo lo que son las máquinas herramientas en general, como concepto general, máquinas herramientas convencionales, ¿sí? Por supuesto, vamos a ver un rápido pantallazo por los tipos de herramientas de máquinas, perdón, de máquinas herramientas que nos vamos a encontrar, ¿sí? En la industria, para luego poder meternos en lo que es la maquinaria CNC, digamos, como para tener el concepto básico del tipo de mecanizado, el tipo de máquina herramienta, antes ya de meternos en conceptos un poco más modernos, digamos, relacionados con el mecanizado moderno, así que como pueden ser, por ejemplo, la maquinaria CNC. Lo que vamos a ver en esta clase es qué tipos de máquinas herramientas nos vamos a encontrar. Básicamente lo que vamos a hacer es dividirlo en en dos grandes grupos, perdón, donde va a ser máquinas con herramienta estática y máquinas con herramienta rotativa. En el caso de las máquinas con herramienta estática, el que va a tener el momento de rotación, ¿sí? El que va a producir, digamos, el responsable de ejercer esa velocidad de corte sobre la pieza, valga la redundancia, va a ser la pieza la que va a estar rotando, como en el caso de un torno, ¿sí? Como lo que podemos estar viendo, digamos, un torno muy rudimentario, un torno de alfarería, como estamos viendo en ese gráfico, en el de la izquierda, ¿sí? Mientras que del otro lado tenemos todo lo que son las herramientas rotativas, donde tenemos más de un filo, donde el movimiento de rotación y la velocidad y corte la imprime la herramienta y no la pieza. ¿Sí? Como en el caso de una perforadora, una lesadora o una fresadora en general. La idea de esta clase es poder, digamos, llevarles el concepto básico de lo que son las máquinas herramientas convencionales, digamos, a todos aquellos que no hayan tenido contacto alguna vez con este tipo de máquinas. ¿Sí? Y volvemos, y poder asentar una base, digamos, conceptual cuando empecemos con, digamos, los mecanizados más modernos como la maquinaria CNC o las herramientas que se utilizan hoy en día en la industria del mecanizado, ¿sí? Del arranque de viruta. Como les comenté hace un instante, podemos dividirlos en dos grandes grupos, digamos, ¿no? Donde yo tengo las máquinas con herramientas estáticas y las máquinas con herramientas rotativas. En el caso de las herramientas estáticas, básicamente podemos hablar de todo lo que es torneado, donde la que tiene el movimiento de rotación es la pieza, ¿sí? Y puedo fabricar lo que se llama piezas de revolución, donde yo tengo un eje de rotación de la pieza y la pieza va a ser simétrica respecto de ese eje de rotación, ¿sí? En realidad, en este caso, hablamos de herramientas estáticas porque la velocidad de corte la imprime la pieza, ¿sí? Pero no es tan así. La herramienta tiene ciertos desplazamientos y ciertas velocidades que por supuesto van a estar relacionadas con esa velocidad de rotación que mantiene la pieza, digamos, desplazándose esta herramienta básicamente en dos ejes, como para generar, digamos, la geometría de esa pieza de revolución. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de los conceptos. En el caso de las herramientas rotativas, básicamente estamos hablando de fresado, alesado, taladrados, ¿sí? O incluso el roscado en máquinas roscadoras con una serie de herramientas especiales para este objetivo, donde la herramienta es la que tiene el movimiento de rotación mientras la pieza se mantiene estática. De la misma manera, en el caso anterior, esto no es tan así, o sea, si bien es la herramienta la que tiene el momento de rotación y que imprime esa velocidad de corte, ¿sí? Como para poder, digamos, esa velocidad relativa entre la pieza y el filo de corte que va a remover, que va a arrancar o a cortar esa viruta de la pieza, la pieza también tiene cierto grado de movimiento que me permite a mí, digamos, poder ejecutar las distintas operaciones. En este caso, no voy a obtener piezas de revolución, sino que puedo llegar a obtener piezas asimétricas, piezas con superficies planas, ¿sí? Eh, digamos, en lo que son las herramientas estáticas o los tornos no podría lograr
Si no fuese por una máquina, por ejemplo, como sería una fresadora o una fresadora universal con herramientas rotativas, ¿sí? Esta es como la clasificación más vasta, más básica de todas, a partir de la cual nosotros vamos a ir desarrollando cada uno de los tipos de máquinas que podemos encontrar en el mercado. En cuanto al torneado, obviamente pertenece al primer grupo donde se considera que la herramienta está estática y la que gira es la pieza. ¿Sí? Como bien dice ahí, permite dar forma, digamos, a las piezas que se llaman de revolución, ¿sí? Son piezas que giran en torno a un determinado eje, ¿sí? Entonces yo con movimientos rectilíneos de esa herramienta, obviamente en un plano, la tercera dimensión la genera la rotación de ese plano que yo estoy generando con la herramienta, y voy a ir arrancando viruta como para ir generando la forma de esa pieza, o sea, el perfil de esa pieza, que al ser de revolución, digamos, yo me muevo con la herramienta en un plano y, digamos, la tercera dimensión la da la rotación de ese eje, o sea, hacer girar esa figura que yo estoy generando en un plano en torno a un eje, voy a generar una pieza de rotación. Como podemos ver, abajo a la derecha es un torno bastante básico, un torno de madera manual. este, no solamente es una máquina convencional, sino que es una herramienta manual, digamos, donde los movimientos de la herramienta en ese plano, o sea, en un plano horizontal, los voy a generar yo, ¿sí? Moviendo esa herramienta, tanto en X como en Y, y la pieza es la que va a estar girando, y ahí yo voy a generar esa famosa pieza de revolución como están viendo abajo, ¿sí? La máquina más básica, más común, la que vamos a encontrar en todo taller, la más, digamos, importante y fundamental dentro de cualquier taller de mecanizado es el torno paralelo particularmente. Se llama paralelo porque las bancadas están, digamos, situadas de manera paralela al piso o a la base de la máquina. ¿Sí? El aspecto de la máquina es el que estamos viendo ahí. Ahora vamos a ver los distintos componentes. Y como les estoy diciendo, o sea, es una generalización, ¿sí? Son los componentes básicos que vamos a poder encontrar en cualquier torno. Por ejemplo, vamos a ver todo lo que es el cabezal fijo, ¿sí? Que lo estamos señalando ahí. El cabezal, lo que se llama cabezal móvil, ¿sí? Que sería todo lo que es lo que podemos llamar contrapunta o lunetas o todo lo que, digamos, podemos desplazar a lo largo de esa bancada en función del largo de la pieza. Las torres portaherramientas, ¿sí? Que en ese lugar es donde va a estar la herramienta que va a ser la responsable de cortar esa viruta y generar esa forma en la pieza de revolución. La bancada, ¿sí? Que es esta pieza que nosotros estamos viendo acá, que es un monobloque, por ejemplo, que va a ser de soporte a toda la estructura de la máquina. ¿Sí? Aguárdenme un segundo que vamos a borrar las anotaciones. La presentación está acompañada de algunos videos. No vamos a perder tiempo en este momento en ver esos videos durante la presentación. Prefiero hacerlo mucho más rápido y dinámico y luego, bueno, se pueden llegar a ver los videos que van a ir adjuntos o los vamos a enviar juntos con esta presentación, como para que los puedan ver. La verdad que son videos bastante simples, no requieren mayor análisis y no hace falta que los analicemos durante la clase. ¿Sí? ¿Cuáles son las partes fundamentales de estas máquinas? Como les había comentado, lo vamos a dividir en grupos, ¿sí? Pero básicamente lo que vamos a ver es sobre lo que llamamos cabezal fijo, que es lo que tenemos, todo lo que tenemos a la izquierda. Vamos a tener, eh, digamos, el husillo, propiamente dicho, el plato, que va a ser ese elemento de sujeción, el elemento de conexión entre el husillo, que es el que tiene el movimiento de rotación propiamente dicho. Ahora yo necesito un elemento que pueda transmitir ese movimiento de rotación que va a tener el eje o husillo de la máquina, que lo pueda transmitir, o sea, digamos, el elemento que pueda transmitir ese movimiento a la pieza. Y ese elemento va a ser, en este caso, el plato. El plato es un dispositivo que por un lado está solidario a ese eje que rota, o sea, que va a rotar junto con el eje,
Y además de hacer eso, tiene, digamos, mordazas o elementos de sujeción determinados, pueden ser especiales, pueden ser autocentrantes, pues vamos a ver un poco en detalle de qué se tratan los platos, que me permiten sujetar esa pieza y poder transmitir ese movimiento de rotación a la pieza que yo quiero hacer girar. A la vez ese usillo está conectado a una caja de velocidades y a una caja Norton. También vamos a ver de qué se trata una caja Norton, y la caja de velocidades, por supuesto, es para poder tener digamos, una gama, una cantidad discreta de velocidades de rotación de esa pieza. Por supuesto que eso te va a tener que ver con el diámetro de la pieza, con la velocidad de corte. No, no todas las piezas van a tener que girar a las mismas revoluciones por minuto, digamos, con la que voy a determinar la velocidad angular de la pieza que voy a hacer girar. Bueno, todo eso está dentro de lo que llamamos cabezal fijo, que es todo este grupo que tenemos a la izquierda. El grupo que tenemos a la derecha, o sea, la contrapunta, ahí falta un elemento, como vimos antes, que es la luneta, que también, un poco más adelante, vamos a aclarar de qué se trata, se le llama cabezal móvil. La contrapunta, por lo general, se utiliza como para dar un punto de sustentación más a la pieza. Por un lado, yo la voy a tener sujeta en el plato la va a hacer girar, pero, por ejemplo, si la pieza es muy larga, ¿sí? O es esbelta, yo voy a necesitar algún otro punto de apoyo de esa pieza. Justamente para eso está la contrapunta, que digamos, puede, mediante accesorios que van a ser colocados en esa contrapunta, puede cumplir esa función. Puede ser un apoyo giratorio, puede ser un apoyo fijo, puedo incluso poner herramientas de perforado que trabajen al centro de la pieza que está girando. Esa contrapunta, permítanme colocar el bolígrafo en esa contrapunta, puede desplazarse, ¿sí? Hacia el plato o alejarse del mismo, ¿sí? A la vez de que yo en este lugar puedo llegar a colocar distintos accesorios, como les dije. Puede ser un punto de apoyo, puede ser una herramienta de perforado, puede ser un segundo plato, puede ser un montón de posibilidades en función de mis necesidades, ¿sí? Y por último, lo que tengo es el carro portaherramientas, ¿sí? El carro portaherramientas es este elemento, ¿sí? Que está en el centro de la máquina, que también se desplaza a lo largo de toda la bancada, ¿sí? De donde se desprende lo que es el delantal, ¿sí? Que es este elemento, o sea, este conjunto de elementos que nosotros tenemos acá, que es donde están todos los comandos, ¿sí? Donde yo voy a ejecutar, digamos, las distintas operaciones. Hay manivelas, palancas, accionadores, ¿sí? Eso va a ir variando con cada modelo de máquina. ¿Sí? Dentro de ese carro portaherramientas, sobre ese carro portaherramientas, voy a tener la torre portaherramientas propiamente dicha, que es este elemento pequeñito que nosotros tenemos acá, que estoy remarcando, digamos, en rojo. Esa torre portaherramientas, como le indica su nombre, es la que va a alojar las distintas herramientas que van a ser encargadas de remover viruta, de cortar viruta de la pieza que está girando, que está sujeta al plato, ¿sí? O sea, que está solidaria al usillo mediante la sujeción que me permite ejecutar el plato como, digamos, como accesorio del cabezal fijo, ¿sí? Eso es básicamente lo que vamos a encontrar en un torno paralelo, ¿sí? Como dice el título, son las partes fundamentales de esta máquina, ¿sí? Dentro del cabezal fijo, lo comentamos brevemente, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Es el elemento, digamos, el elemento básico, el principal que vamos a encontrar dentro del cabezal fijo es el husillo, ¿sí? El husillo es el eje de rotación, es el árbol que va a transmitir la potencia, ¿sí? El que va a hacer girar la pieza y el que va a poder, el que va, digamos, a poder entregar la potencia del motor a la pieza como para que yo pueda ejecutar ese corte. Como bien dice ahí, es el elemento que tiene el movimiento de rotación, ¿sí? Y es el que lo transmite a la pieza. Sobre eso, sobre el husillo, es donde yo voy a colocar el elemento de sujeción de la pieza, que en este caso, como estamos viendo abajo a la derecha, va a ser el plato que ahora lo vamos a estar señalando. Este es el plato de sujeción, digamos, estas van a ser las mordazas y la pieza va a ir colocado
en ese lugar. ¿Sí? El usillo va a transmitir a través del plato ese movimiento de rotación y esa transmisión de potencia a la pieza. ¿Sí? El eje de rotación está paralelo a la bancada de la máquina, justamente de ahí el nombre de torno paralelo, ¿sí? Y está a la vez solidario a la caja de velocidades que yo había mencionado antes. ¿Sí? Todos los elementos, o sea, todos los usillos que nosotros vamos a ver en el mercado, salvo contadas excepciones y sobre todo en máquinas convencionales, ya la máquina CNC es otra historia, pero en lo que es máquinas convencionales, siempre vamos a encontrar que estos usillos responden, ¿sí? A normas, o sea, van a tener sistemas de sujeción y medidas normalizadas. Entonces, cuando nosotros vayamos a seleccionar una máquina o teniendo una máquina, yo necesito cambiar el usillo o un usillo de características diferentes al que tengo, vamos a siempre ir, digamos, al manual o al catálogo de esa máquina o vamos a recurrir al fabricante y vamos a averiguar la norma y el tamaño de ese usillo, ¿sí? Que nos va, digamos, a facilitar en gran medida la adquisición de algún usillo especial o de un tamaño en particular. Algunos usillos, o por no decir la mayoría, son huecos, son ejes huecos que a mí me permiten pasar barras por el interior, o sea, sujetar barras, hacerlas girar, ¿sí? Y que a la vez puedan pasar por el interior de ese eje que está rotando. Esto, como les dije antes, esto es una generalización. Por supuesto que vamos a encontrar tornos donde no tengan usillos huecos o los usillos tengan distintos diámetros de pasaje, que ese es uno de los parámetros, digamos, que al momento de seleccionar una máquina yo voy a tener que tener en cuenta, digamos, qué pasaje de usillo yo voy a elegir. Cuando nosotros hablamos de pasaje de barras, por ejemplo, lo que estamos refiriéndonos es a cuál es el diámetro de barra máximo que puede pasar a través de ese usillo. ¿A qué me refiero con esto? Que como están viendo acá, el eje de rotación es hueco. Yo puedo pasar una pieza que puede sobresalir hacia el otro lado. ¿Sí? A la vez que está girando. Yo puedo llegar a tornear piezas mucho más largas que la máquina, propiamente dicha, justamente por ese hecho, porque los usillos en general son huecos. Como estamos viendo acá, tenemos distintas normas, ¿sí? Pueden ser DIN, DIN 800, la 55029, pueden ser ANSI, puede estar en pulgadas, puede estar en milímetros, pero en general, y siempre digo en general, y me van a escuchar decirlo varias veces, están normalizados. Y digo en general porque puede haber excepciones donde yo tenga máquinas que si bien son máquinas convencionales, pueden ser máquinas especiales o usillos especialmente diseñados para alguna aplicación. Lo podemos encontrar, son bastante comunes de encontrar. ¿Sí? Pero en su mayoría, cuando nosotros adquirimos un torno, la mayoría de los tornos que vamos a encontrar en los talleres, digamos de mecanizado o en los talleres de mantenimiento, siempre van a responder a una norma y a algún tamaño normalizado, ¿sí? Que eso obviamente nos facilita en gran medida la selección de este elemento o el cambio de este elemento o la búsqueda de un repuesto, la búsqueda de rodamientos, etcétera. Sobre el usillo, siempre hablando del cabezal fijo de la máquina, vamos a encontrar ese elemento que va a hacer, digamos, la conexión entre el usillo y la pieza, digamos, quién va a sujetar esa pieza y ser solidario el usillo al mismo tiempo, va a haber un accesorio, ¿sí? Un accesorio de sujeción que es particularmente llamado plato. ¿Sí? El plato, los platos tienen una muy amplia variedad. ¿Sí? Muy amplia variedad. Hay de 3 mordazas, hay de 4 mordazas, hay de 6 mordazas, hay de 2 mordazas. ¿Sí? Podemos encontrar platos especiales, platos autocentrantes, digamos, donde nosotros accionando una manivela podemos abrir y cerrar, por ejemplo, como estamos viendo el de la izquierda, en este caso 3 mordazas, llama autocentrante porque se abren y se cierran las tres de manera sincronizada, encontrándose en el centro del plato, lo que me permite a mí sujetar una pieza y siempre, digamos, hacerlo de manera concéntrica al eje de rotación. Podemos encontrar platos de 4 mordazas, como para agarrar piezas, digamos, o bien piezas asimétricas, piezas rectangulares, barras cuadradas, ¿sí? Barras octogonales, eh, y de regulación, digamos, independiente. Por ejemplo, ustedes ven acá que cada una de las mordazas yo las puedo cambiar
digamos, de posición respecto del centro de rotación de manera independiente. Eso me permite hacer torneados excéntricos, ¿sí? Desplazar esa pieza respecto del centro de rotación y poder hacer, digamos, algunas operaciones de torneado de manera excéntrica a la pieza, ¿sí? O piezas asimétricas. Puede haber cuatro mordazas autocentrantes también, o directamente con mordazas especiales como estamos viendo en el plato central. O sea, en este caso, fíjense que estamos hablando de mordazas, que el elemento de sujeción es un elemento especial. ¿Por qué? Porque seguramente ese plato está diseñado para una pieza en particular, ¿sí? Eh, este tipo de máquinas, y vale la aclaración, este tipo de máquinas convencionales no son máquinas que nosotros vamos a encontrar en los sectores productivos, ¿sí? En lo que es producción o alta producción, no vamos a encontrar hoy en día máquinas convencionales, ¿sí? Lo vamos a encontrar en lo que son talleres de mantenimiento, talleres de mecanizado, donde nosotros tenemos que hacer piezas únicas, ¿sí? Repuestos, piezas especiales, o por ahí, si es alguna producción seriada, son lotes muy, muy pequeños de piezas, ¿sí? Todo lo que es producción, obviamente el CNC desplazó totalmente a lo que son las máquinas convencionales. Pero en alguna época las producciones se hacían con este tipo de máquinas. Y en lo que es producción, creo que en la gran mayoría de los casos, los elementos de sujeción son especialmente diseñados a la pieza que yo tengo que producir. Si yo cambio la pieza, el tamaño de pieza, la medida, la forma, o hago una pieza totalmente distinta a la que estoy, digamos, fabricando en este momento, tengo que pensar directamente en un elemento de sujeción especial para esa pieza. Por ejemplo, los tornos que en su momento eran, digamos, convencionales, hoy en día son CNC, pero en su momento, no sé, los tornos que están destinados al mecanizado, por ejemplo, hablando de industria automotriz, que es algo con el que estamos, casi todos estamos muy familiarizados, no sé, discos de freno, ¿sí? Son platos especialmente diseñados para un modelo de disco de freno, ¿sí? Donde los diámetros siempre son los mismos, donde los espesores siempre son los mismos, donde los diámetros que yo voy a sujetar la pieza siempre son los mismos. Ahora, si yo cambio de modelo de disco de freno, ¿sí? O de repente dejo de hacer disco de freno y digo, bueno, a partir de este momento esta máquina va a producir, no sé, campanas de freno, ¿sí? Para los ejes traseros, bueno, voy a tener que cambiar el accesorio de sujeción. De ahí nosotros hablamos siempre de platos con, por ejemplo, con mordazas especiales, como es este caso, ¿sí? Son mordazas especialmente diseñadas, o directamente el plato especialmente diseñado para la pieza que yo tengo que sujetar. Eso es la mayoría de los casos que nosotros nos vamos a encontrar en la producción. Digo la mayoría por no decir todos, pero es muy difícil encontrar en producción platos universales, sí, autocentrantes o de cuatro mordazas regulables de manera independiente, como estamos viendo en los dos casos superiores. Es muy difícil encontrarlos en lo que es producción, ¿sí? En la mayoría de los casos van a ser especiales. Una pequeña reseña de lo que son los autocentrantes, ¿sí? Cómo funcionan estos platos. Por un lado, yo voy a tener las mordazas propiamente dichas, que es este elemento que yo tengo acá, ¿sí? Por la parte inferior, esa pieza va a tener el aspecto que nosotros vemos acá, ¿sí? Que es una pieza con unas ranuras como estamos viendo en ese caso. Eso va a estar, digamos, solidario o, digamos, junto o unido a un plato, digamos, que posee una espiral, que no es otra cosa más que una rosca frontal, como es esta pieza acá, esta corona en este caso, ¿sí? Es una espiral que cuando gira, lo que va haciendo, va cerrando y abriendo esas mordazas, las tres de manera sincronizada. Ahora, ¿cómo gira este plato? Ese plato, digamos, ese anillo, esa espiral, si quieren, le podemos decir que es como si fuese una rosca frontal, ¿sí? Del lado inferior va a tener una corona dentada, ¿sí? Y donde nosotros metemos la llave del plato, ¿sí? El mecanismo de apriete de ese plato, lo que voy a hacer va a ser girar estos pequeños piñones que van a hacer girar justamente este anillo,
y lo que va a producir es que esas mordazas se desplacen hacia adentro o hacia afuera, las tres de manera sincronizada. Por eso se llaman platos autocentrantes. Independientemente de su posición, las tres mordazas se van a encontrar en el centro, digamos, y van a coincidir con el centro de rotación de ese elemento, ¿sí? De ese elemento me refiero al plato como conjunto, ¿sí? Como pieza. Eh, Otro elemento importantísimo, digamos, es donde se aloja la caja de velocidades, ¿sí? El usillo, obviamente, va a tener velocidad regulable, no tiene una velocidad fija. La caja de velocidades es la que va a relacionar, digamos, el usillo con el motor que lo va, o sea, con el motor que va a entregar potencia. Por supuesto, yo tengo que tener algún método donde yo voy a seleccionar distintas velocidades. No todas las piezas van van a estar girar a la misma velocidad por varios motivos. Primero, porque puedo variar el material de esa pieza, puedo mecanizar aluminio, acero, fundición, aceros templados, aceros inoxidables. No todos los elementos van a girar a la misma velocidad, ¿sí? Justamente porque esa velocidad de rotación es la que me va a definir a mí la velocidad de corte. La velocidad de corte es la velocidad con la que va a interactuar la herramienta con la pieza. No todos los materiales van a tener la misma velocidad de corte. Más adelante, cuando veamos maquinabilidad, vamos a ver los parámetros de corte y cómo se selecciona una velocidad de corte y cuál es el concepto atrás de una selección de velocidad de corte. Justamente por eso estas máquinas tienen la posibilidad de hacer girar el husillo a distintas velocidades. Eso por un lado. Y aparte, no solamente por las características del material y las velocidades de corte, sino que los diámetros no todas las piezas son los mismos. La velocidad de corte es la velocidad tangencial, digamos, que va a tener esa pieza en el punto de contacto con la herramienta. Entonces, si a mismas RPM yo varío el radio, ¿sí? O el diámetro de la pieza, va a variar la velocidad de corte. Por ende, yo no solamente voy a tener que seleccionar una velocidad de corte por las características del material, sino que voy a tener que seleccionar una velocidad de corte en función del diámetro de la pieza que yo estoy mecanizando. Ahora bien, la caja de velocidades es la responsable de regular esa velocidad, ¿sí? Mediante varios mecanismos. Por lo general son cajas de árboles paralelos con una serie de engranajes muy parecido a una caja de velocidades de un vehículo, de un automóvil, ¿sí? Eso lo que me da son saltos finitos de velocidades. Yo tengo un grupo finito de velocidades, un grupo discreto, ¿sí? No tengo, por ejemplo, en lo que estamos viendo nosotros abajo, o sea, perdón, en las imágenes de la izquierda, distintas palancas, donde fíjense, por ejemplo, que yo tengo una serie de tres palancas. Entonces, ¿qué me está diciendo esta máquina? Si la palanca, digamos, perdón, una serie de dos palancas. Si la palanca de la izquierda, o sea, la manivela de la izquierda, estamos hablando de esta, que tiene dos posiciones, está en la posición uno, la gama de velocidades es la de arriba, por ejemplo, 45 RPM, 70 RPM, 100, 160, 290, 425, 700 y 1050 RPM. ¿Cómo selecciono esto? Justamente con la segunda palanca, ¿sí? Que lo que me va a estar dando son cuatro posiciones más. La combinación de estas dos me va a dar toda la gama de velocidades. Ahora bien, por ejemplo, entre 45 RPM y 70 RPM, yo no tengo nada, ¿sí? Justamente porque estas cajas de velocidades obtienen digamos, los saltos discretos entre velocidades mediante engranajes. Yo no puedo decirle a la máquina que quiero girar a 58,6 RPM, porque no tengo manera de lograrlo. Esa es una de las ventajas que tengo en el CNC. El CNC tiene un principio totalmente distinto, ¿sí? Al de la caja de velocidad con saltos discretos, ¿sí? Entonces yo tengo literalmente toda la gama de velocidades, obviamente en función de la apreciación o la sensibilidad que tenga esa máquina. En el caso de las máquinas convencionales no es así. Lo estamos viendo en esta caja, donde yo tengo series de combinaciones donde me da una determinada velocidad de corte. Entonces, lo que voy a obtener, voy a hacer digamos, voy a obtener una sola velocidad. ¿Sí? En el intermedio no hay absolutamente nada. O sea, entre 90 y 140 o entre 140 y 200 RPM, ¿sí?
que es este salto que yo tengo acá, no tengo nada. O voy a 140 o voy a 200. ¿Cómo se selecciona la velocidad? Bueno, obtengo, digamos, miro en función de mi cálculo cuál de las dos me conviene más. Eso es un conjunto de cosas que me va a dejar a mí decidir cuál es, digamos, la velocidad más conveniente. Obviamente, a 200 RPM va a ser mucho más productivo porque voy a mecanizar más rápido que a 140, pero por ahí a 200 estoy un poco pasado, ¿sí? Y lo que voy a producir es un desgaste prematuro de la herramienta. Entonces opto por ir a 140. No puedo variar esa velocidad a medida que estoy mecanizando. O sea que si yo varío la posición, digamos, radial de la herramienta, voy a variar la velocidad de corte porque la velocidad angular, o sea, la velocidad en RPM, no en metros por segundo o en metros por minuto, no la voy a poder variar. ¿Sí? Y ustedes saben que la velocidad tangencial depende del diámetro al cual estoy cortando. Abajo vemos algo parecido, ¿sí? Dos palancas concéntricas donde siempre vienen acompañado de una chapita o de alguna instrucción, como vimos en el caso superior, ¿sí? Donde me dice eh, con la combinación de esas palancas cuántas RPM voy a obtener en el usillo, ¿sí? Esto es también, en general, puede haber con palancas concéntricas, con un juego de tres palancas separadas, como estamos viendo en este caso, con gama de velocidades. Bueno, va a haber, digamos, tantas variedades como fabricantes de máquinas haya. ¿Sí? Podemos encontrarlo, pero siempre lo que vamos a encontrar en un lateral de la máquina o sobre el frente o mismo donde están las palancas, siempre algún breve instructivo de cómo, digamos, seleccionar esas velocidades y qué resultado voy a obtener. Esto es la caja de velocidades, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la caja que se llama caja Norton, ¿sí? Em, en el caso de esto, de los tornos con caja Norton, que es la mayoría, casi todos tienen, digamos, este tipo de caja, no es la Norton la responsable de fijar, digamos, las revoluciones del husillo, ¿sí? La caja Norton lo que va a hacer es la responsable, digamos, de generar una relación de transmisión, ¿sí? Una I entre el husillo y los ejes de transmisión de la máquina. Ahora vamos a ver de qué se tratan esos ejes de transmisión, ¿sí? Las máquinas tienen lo que se llaman barra de avance o tornillo patrón, ¿sí? Que son elementos que están a lo largo de la máquina que van a ser los responsables de transmitir movimiento desde el husillo hasta el carro portaherramientas, ¿sí? Esa relación de transmisión que hay entre una revolución del husillo y las revoluciones de la barra de avance lo voy a determinar con este elemento, que se llama caja Norton. No voy a determinar cuántas revoluciones por minuto va a girar el husillo. Esa es la caja de velocidades la que me va a decir. Este elemento de transmisión lo que me va a determinar es cuántas revoluciones de esos elementos que les acabo de mencionar, tanto el tornillo patrón como la barra de avance, van a tener en función de las revoluciones del husillo. ¿Sí? Me fija la relación de transmisión entre el husillo y el tornillo patrón, o entre el husillo y la barra de avance. No me va a fijar las revoluciones por minuto del husillo, ¿sí? Eso se llama caja Norton. Es un elemento de transmisión como ustedes están viendo ahí, donde yo voy a elegir, digamos, una combinación de engranajes tal que me permita, digamos, esa relación de transmisión que yo estoy buscando. En definitiva, lo que va a definir es, digamos, por cada vuelta del husillo, cuántas vueltas va a dar, por ejemplo, ese tornillo patrón o esa barra de avance. Y eso me va a determinar cuánto se va a desplazar la herramienta por cada revolución del husillo. ¿Sí? Es parte de la cadena cinemática. Obviamente, una revolución del husillo no va a ser 1 milímetro de desplazamiento de la herramienta. Eso lo va a determinar este, perdón, este elemento de transmisión que se llama caja Norton. Yo lo voy a elegir. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En función de qué? Bueno, en las cajas Norton tiene el aspecto, digamos, si yo desarmo el torno, voy a sacar a este elemento, ¿sí? Del torno y lo vamos a ver como lo estamos viendo abajo a la derecha, pintado de naranja, ¿sí? Atrás de eso están los engranajes que estamos viendo en el slide anterior,
¿sí? Y vienen acompañados de una tabla. Esa tabla lo que me va a decir es justamente esa relación de transmisión. ¿Para qué se utiliza este elemento? Este elemento se utiliza para roscar, por ejemplo, donde es fundamental el desplazamiento longitudinal de la herramienta de enroscado en función de las revoluciones de la pieza. Justamente me va a determinar el paso de la rosca que yo estoy generando en ese torno. ¿Cómo lo selecciono? Justamente con esas tablas. Esas tablas siempre vienen remachaditas en la máquina o vienen en el manual. En el 98% de los casos lo vamos a encontrar en una tabla grabada en un costado o directamente sobre la caja Norton, como estamos viendo ahí, donde me va a indicar qué posición yo tengo que poner cada una de las palancas en función del avance que yo tengo que lograr. ¿El avance qué es? El avance se define como los milímetros que se va a desplazar esa herramienta por cada revolución del usillo. ¿Y qué elemento me daba esa relación de transmisión? Justamente la caja Norton. Como estamos viendo, fíjense, perdón que perdí el cursor, ahí está. Acá, en esta imagen de acá, lo que estamos viendo es este, que yo voy a señalar ahora, es la barra de avance. Y el de arriba, este, es el usillo. O sea, por cada vuelta del usillo, ¿cuántas vueltas va a dar esta barra de avance? Eso me va a definir el avance de la herramienta, cuánto se va a desplazar ese carro portaherramientas en función de cada vuelta del usillo. Acuérdense que esto no determina las RPM de la pieza, sino que determina la relación de transmisión entre la pieza o el usillo, ¿sí? Y esa barra de avance que ahora vamos a ver más en detalle de qué se trata, ¿sí? Ese elemento se llama caja Norton. Tiene el aspecto que estamos viendo ahí en la imagen de abajo a la derecha. Y siempre viene acompañado de esas tablas justamente pues un elemento que típicamente se utiliza para roscar, ¿sí? ¿Qué son las barras de avance? La barra de avance son esas barras que recorren a lo largo toda la máquina, tienen este aspecto, ¿sí? Por un lado tenemos el tornillo patrón, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que se llama barra de avance. Puede ser una barra hexagonal, puede ser una barra redonda con un chavetero todo a lo largo, ¿sí? Y lo que lo vamos a ver, esta de acá es la barra de avance, ¿sí? Digamos que va a girar a la vez de que el carro portaherramientas se puede desplazar a lo largo de ella, ¿sí? Y esa va a ser la encargada de transmitir, digamos, potencia, no solamente al usillo, sino que también al carro portaherramientas. El carro portaherramientas en su interior tiene mecanismos que recoge esa rotación y produce un desplazamiento de la herramienta en alguno de los dos ejes que vimos antes, ¿sí? Como les decía, puede ser de sección hexagonal, puede ser cilíndrica con un chavetero, puede tener varias formas. Si me permiten ir unos slides para atrás, les quiero señalar en la imagen del torno paralelo cuáles son las barras de avance. Fíjense que la tenemos acá. Esa es la barra de avance. Fíjense que va de punta a punta de la máquina. ¿Por qué? Porque el carro portaherramienta puede desplazarse hacia un lado y hacia el otro sin perder conexión, o sea, sin perder transmisión con esa barra. Puede desplazarse a una punta como a la otra, siempre teniendo transmisión. O sea, ¿y la caja Norton cuál es? La caja Norton está acá. Entonces, lo que va a hacer ese elemento de transmisión es decirme, por cada revolución del usillo, cuántas revoluciones va a tener esta barra de avance. Y eso lo que me va a determinar es cuánto se va a desplazar de manera longitudinal o transversal la torre portaherramienta, que se está acá, ¿sí? Por cada vuelta del usillo. Hay una cadena cinemática que me produce, o sea, que me permite hacer eso. A medida que gira el usillo, yo puedo desplazar esa herramienta de manera transversal o longitudinal, ¿sí? Permítame volver. Y seguimos con el otro elemento, con el que nosotros vemos acá arriba, con este de acá, que es el tornillo patrón. El tornillo patrón tiene una función muy parecida a la barra de avance, pero se utiliza en el caso de que nosotros querramos roscar. Se llama tornillo patrón porque es un tornillo rectificado donde el paso de ese tornillo es un paso, digamos, muy preciso y determinado, digamos, por el fabricante, por supuesto. Entonces lo que hace la caja Norton
mediante la relación de transmisión entre este tornillo y el plato, ¿sí? O el husillo, es determinar un paso determinado que va a ser algún múltiplo, ¿sí? O alguna porción, digamos, alguna relación respecto del paso del tornillo patrón. Por ejemplo, si el tornillo patrón tiene 2 milímetros de paso, ¿qué quiere decir eso? Que por cada vuelta del tornillo patrón, el carro portaherramientas se va a desplazar 2 milímetros, ¿sí? Si tengo 2 milímetros de paso. Ahora bien, si yo por cada vuelta del husillo quisiese desplazarme solamente 1 milímetro, ¿sí? El tornillo patrón va a tener que hacer media vuelta, ¿sí? Porque si da una vuelta completa se desplaza 2 milímetros. O sea, al desplazarse media vuelta se va a desplazar tan solo 1 milímetro, si su paso fuese 2 milímetros, ¿sí? No sé si me explico. Entonces, lo que va a hacer la caja Norton es poner una relación de transmisión 2 a 1. Por cada vuelta del husillo, el tornillo patrón se va a desplazar media vuelta, ¿sí? Entonces, por cada vuelta del husillo, yo voy a desplazar la herramienta 1 milímetro, ¿sí? En el caso de que quiera, digamos, tener un paso superior al del tornillo patrón, el tornillo patrón va a tener que girar más veces que el husillo, ¿sí? Si quisiera 3/4 de eso, también, y así sucesivamente. Entonces voy a tener, digamos, toda una serie de saltos, o de puntos discretos, digamos, porque obviamente no deja de ser relación de engranajes, donde entre distinta cantidad de dientes no tengo ningún intermedio. Lo que voy a hacer, voy a generar, digamos, relaciones de transmisión en función del paso de ese tornillo. Por eso se llama tornillo patrón, porque el paso es un patrón. Entonces yo me voy a desplazar a 1/4 de ese patrón, a media parte de ese patrón, a 0,8 de ese patrón, a 0,75 de ese patrón, 0,25 de ese patrón y así sucesivamente. Y de esa manera yo voy a obtener, por ejemplo, todos los pasos de rosca. Por supuesto que las máquinas vienen preparadas para roscar. Entonces, todas las relaciones de transmisión, por casualidad, son todos los pasos normalizados, tanto de roscas métricas como roscas Whitworth o roscas en, digamos, en unidades imperiales, ¿sí? Básicamente esa es la función de la caja Norton y el tornillo patrón, ¿sí? En el caso de la barra de avance, lo que va a producir es un desplazamiento, digamos, en cualquiera de los ejes de la herramienta como para trabajar de manera automática. Si yo hago girar el husillo, hago girar la pieza, posicionar la herramienta, conecto digamos, esa barra de avance con la torre portaherramientas y se va a desplazar de manera automática en función de las revoluciones del husillo. En el caso del tornillo patrón es básicamente lo mismo, pero lo utilizo para desplazar, digamos, la herramienta longitudinalmente y poder, por ejemplo, roscar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener tablas de roscado. Perdón. Entonces, las cajas Norton van a estar acompañados de estas tablas, ¿sí? Que son tablas de avance por un lado o tablas de rosca por el otro. Entonces, yo selecciono mi tipo de rosca, mi paso de rosca, ¿sí? Y me dice, bueno, si usted quiere una rosca de determinada cantidad de hilos por pulgada, si fuesen unidades imperiales, o una rosca de determinada cantidad de milímetros de paso, ponga esta palanca en esta posición y esta palanca en esta posición. Entonces, por cada vuelta del husillo, la herramienta se va a desplazar esa cantidad de milímetros o esos hilos por pulgada. Para eso sirve la caja Norton. Recuerden que nada tiene que ver con las RPM a la que va a girar el husillo. Esa era la caja de velocidades que nosotros vimos al principio, ¿sí? En este caso sí me voy a detener un instante y quisiera mostrarles esta animación como para que ustedes la vean, como para que quede mucho más claro cuál es digamos, cuáles son los mecanismos, ¿sí? Cuál es la cadena cinemática. Todo esto que estamos mencionando es una cadena cinemática, no es demasiado compleja, quizás la explicación para el que no la conoce hasta ahora parece ser compleja, pero cuando lo vean en la animación van a ver que es bastante sencillo. Es una animación muy completa y bastante gráfica. Esperen a ver si se las puedo compartir.
Ahí deberían estar pudiendo ver esta animación. Fíjense que yo tengo un motor, una caja de velocidades, ¿sí? Primero una transmisión por poleas, luego una caja de velocidades, ¿sí? Y a eso adosado la caja Norton, que es ese conjunto casi cónico de engranaje que estamos viendo ahí abajo, con las dos barras, ¿no? Ese es la caja de velocidades y el usillo, ¿sí? Mediante los juegos de palanca yo selecciono las distintas relaciones de transmisión entre el motor y el usillo. Luego tengo un selector donde conecto o desconecto la marcha o contramarcha de la caja Norton. Esa es la caja Norton propiamente dicha. Sigan la cadena cinemática, ¿no? Esa es la caja Norton. Y esas son las palancas que nosotros veíamos en las imágenes anteriores. Ese es el carro portaherramientas. Movimiento transversal, contramarcha del movimiento transversal, ven el desplazamiento, ese es todo el desplazamiento longitudinal, todo a medida que gira el husillo. Ahora desacopla la barra de avance y acopla el tornillo patrón. Bien, espero que haya quedado bastante más claro con esta animación. ¿Sí? Después, en cuanto a la estructura de la máquina, para seguir avanzando con lo que es el torno paralelo, o sea, la estructura donde va todo soportado se llama bancada, si le vamos a llamar bancada. Esto, digamos, la bancada es algo que cruza de manera horizontal a todo lo que son las máquinas herramientas. Todas las máquinas herramientas están soportadas por un elemento, ¿sí? La base donde se mantiene la máquina, donde están todos los elementos sujetos, y se le llama bancada. Va a ser soporte y guía para todas las partes, ¿sí? En general está construida de fundición gris, ¿sí? O materiales compuestos. Hay algunas, digamos, marcas registradas de lo que se utiliza como materiales compuestos. Digo en general porque hay infinidad de esto. Lo que sí, por ejemplo, no vamos a encontrar nunca es una bancada de acero. ¿Sí? ¿Por qué no de acero y sí de fundición gris? La fundición gris tiene una característica que es la absorción de vibraciones, por una cuestión de la arquitectura, digamos, de su estructura cristalina, ¿sí? De qué manera está incluido, digamos, el carbono en forma de grafito, laminar, y bueno, entonces todo eso le da una característica fundamental en cuanto a la absorción de vibraciones que para el caso de una máquina de herramienta es ideal. Podemos encontrar algunas excepciones, ¿sí? A lo que es la fundición gris, por ejemplo, estructuras que son estructuras huecas de chapa metálica estampada, por ejemplo, y rellenas de hormigón, ¿sí? O rellenas de estos compuestos que estamos viendo acá. Se utiliza muchísimo también digamos, el hormigón hecho pero con epoxi, ¿sí? Que son resinas epoxis mezcladas con cargas minerales, ¿sí?
muy buenas para absorción de vibraciones y para aumentar la rigidez de este soporte. Imagínense que toda la precisión de la máquina pasa por la rigidez de este soporte. Si este soporte no fuese rígido, ante los esfuerzos de corte, digamos, la estabilidad dimensional de las piezas que yo voy a obtener va a dejar mucho que desear. Entonces, no solamente tiene que absorber vibraciones, no solamente tiene que ser lo suficientemente grande como para alojar todos los elementos, sino que tiene que ser lo suficientemente rígida como para dar estabilidad dimensional a lo que yo estoy fabricando. ¿Sí? Sobre él van las guías, digamos las guías rectificadas, donde se va a desplazar el carro portaherramientas. Esas guías pueden ser, digamos, parte de la propia bancada, ¿sí? Rectificados sobre la propia bancada, o pueden ser postizas. Sí, postiza donde yo tengo, por ejemplo, el carro portaherramientas está montado sobre lo que se conoce como guías lineales, digamos que ya son máquinas un poco más sofisticadas. Pero bueno, el encargado o la encargada de soportar esas guías lineales va a ser la bancada también. Bueno, pueden ser de sección prismática también para obtener, digamos, paralelismo dentro del desplazamiento del carro. ¿Qué es lo que vamos a ver por lo general en las máquinas convencionales? Vamos a ver bancadas con esa sección, ¿sí? Como estamos viendo acá. La bancada es este cuerpo que nosotros estamos viendo rayado, ¿sí? Por donde, sobre el cual se va a desplazar. ¿Qué forma tiene la bancada? Si yo logro desarmar toda la máquina, la desarmo completa, la bancada es lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Por un lado tenemos las guías, ¿sí? Por donde se va a desplazar el carro portaherramienta, y por el otro lado todo el soporte del cabezal fijo. Arriba de eso va a estar la caja de velocidades, el motor, la caja Norton, el husillo, los paquetes de rodamientos, ¿sí? Todo va a estar sujeto sobre esa única pieza que en la gran mayoría de los casos es de fundición gris o puede ser fundición gris con algún material compuesto, como lo que estamos viendo en estas imágenes, ¿no? O sea, lo que es el concreto, digamos, o el hormigón hecho con epoxi, ¿sí? Fíjense que nosotros acá en una restauración de una máquina tenemos, por ejemplo, la bancada convencional de fundición gris y los huecos, digamos, dentro de esa fundición fueron rellenos con este hormigón de epoxi, justamente para darle aún más rigidez y gran capacidad de absorción de vibraciones, ¿sí? En cuanto al cabezal móvil o contrapunta, ¿sí? Yo algo les había adelantado, puede ser el punto de apoyo de piezas, digamos, para poder absorber grandes voladizos. Puedes alojar mandriles, puedes alojar herramientas de taladrado, puedes alojar otros platos, ¿sí? Se pueden alojar lo que se llaman lunetas para sostener piezas muy esbeltas y que no se doblen ni por propio peso ni por los esfuerzos de corte, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? También va a desplazarse longitudinalmente a lo largo de la bancada, ¿sí? Puede desplazarse para un lado y para el otro a lo largo de la bancada. En este caso, como estamos viendo, puede desplazarse, ¿sí? Lo que estamos viendo acá atrás es una luneta, ¿sí? Es un elemento que se abre por su parte superior y me permite tener un apoyo intermedio de, por ejemplo, si yo tuviese que tornear una barra muy larga o muy esbelta respecto del diámetro, ¿sí? Para que esa barra no flexione, ¿sí? Yo pongo puntos de apoyo intermedios que son desplazables a lo largo de la bancada también, que se llaman luneta. Esto es una contrapunta giratoria, ¿sí? Digamos, la pieza se va a apoyar de este lado. Esta parte va a ir sujeta a la contrapunta, o sea, va a ir colocada en este agujero de ese que estoy marcando. Y dentro de este cuerpo tengo un paquete de rodamientos que permite que esa pieza pueda girar libremente a la vez de que le estoy dando un segundo punto de apoyo, ¿sí? O también la puedo utilizar para fijar elementos de perforado, ¿sí? Fíjense, acá tengo el plato, ¿sí? Acá tengo la pieza que está girando, acá tengo la contrapunta, y en el medio puse un elemento de perforado como para hacer un agujero concéntrico, digamos, a esa pieza. Bien. Dentro del carro portaherramientas,
Su función principal, obviamente, es alojar la herramienta en sí, ¿sí? La torre portaherramientas, que es esto que nosotros vemos acá, ¿sí? Las herramientas van a ir colocadas en este lugar, ¿sí? Sujetas por esos tornillos que van a ser los que van a sostener la herramienta en su lugar y no van a, y va a permitir que esa herramienta no se desplace. Fíjense que el carro portaherramientas se va a desplazar, digamos, a lo largo de la bancada y a la vez va a tener un movimiento transversal, ¿sí? Que es el que va, digamos, a determinar ese perfil que yo voy a obtener en la pieza mediante el desplazamiento de la herramienta. ¿Qué desplazamiento vamos a tener? Vamos a tener la torre portaherramientas que se va a poder desplazar de manera transversal y de manera longitudinal, ¿sí? La torre portaherramientas está montada sobre un elemento que se llama chariot, ¿sí? Que a la vez va a tener, digamos, un submovimiento, digamos, en este sentido también, ¿sí? Va a estar montado sobre el carro transversal, que es el que va a tener el movimiento transversal, el carro principal, que es el que se va a desplazar sobre la bancada de manera longitudinal, ¿sí? Y en la que va a alojar todos los elementos de transmisión que nosotros vimos antes. De qué manera nos vamos a acoplar o desacoplar de las barras de avance y los tornillos patrón, y el comando de la máquina en general se va a efectuar desde este elemento que es el carro portaherramientas, ¿sí? Que es lo que estaba en la parte central de la máquina y donde están todos los comandos, ¿sí? Em, Esto en cuanto a lo que es tornos, ¿sí? Después vamos a ver algunos videos que son los que yo les comentaba, se van a ir adjuntando, digamos, a las presentaciones, les pido por favor que los vean, en el caso de que los conceptos estos o algún concepto no le quede demasiado claro, es bastante sencillo. Con una animación o un video rápido se puede solucionar rápidamente. En cuanto al otro grupo de máquinas, donde la que rota es la herramienta y no la pieza como en el torno, podemos hablar de fresados en general. Hay varios tipos de mecanizado, varios, digamos, técnicas de mecanizado y varias máquinas, pero en general podemos hablar de fresado que es bastante representativo, digamos. Em, Tengo una herramienta rotativa, ¿sí? Que se va a desplazar en un plano, ¿sí? Digamos, en dos direcciones en un plano, además de desplazarse en profundidad, donde voy a poder generar, digamos, superficies planas arrancando viruta de la pieza, ¿sí? Las herramientas son rotativas, pueden tener múltiples aristas de corte, o sea, varios filos, no necesariamente van a tener uno solo como como en el torneado, ¿sí? Y naturalmente cortan con corte interrumpido. El torneado, por ejemplo, yo tomaba contacto con la pieza y comenzaba a cilindrar esa pieza y no había corte interrumpido. En el caso de una fresa, naturalmente se va a tratar un corte interrumpido, ¿sí? Como la herramienta es la que rota, la herramienta toma contacto con la pieza y en algún punto de la rotación deja de tomar contacto con la pieza y así hasta que da toda la vuelta y la vuelve a encontrar. O sea, naturalmente son herramientas o son máquinas que trabajan con cortes interrumpidos, ¿sí? ¿Qué tipo de fresadora nos vamos a encontrar? Horizontales, verticales, universales y por supuesto, como les había mencionado en el caso de los tornos, que también es válido para el caso de las fresas, son las máquinas especiales. Obviamente no vamos a ver máquinas especiales porque hay tantas máquinas especiales como aplicaciones existen en el mundo. O sea, imagínense que no podríamos hablar de ni una pequeña parte de de esa cantidad de máquinas que hay. ¿Qué aspectos tienen? Bueno, una fresadora horizontal, por ejemplo, tiene ese aspecto. Es una mesa. El husillo, en este caso, es este eje que está acá, ¿sí? Que es donde yo voy a conectar, donde voy a tener, digamos, mi árbol de transmisión. En realidad, el husillo, como en el caso del torno, no es ese elemento, no es esto, ¿sí? No es esto, sino que es esto que está acá, ¿sí? En el husillo, yo voy a poner el accesorio que a mí me haga falta. En el caso que señalé abajo, digamos, en este caso, es un árbol de transmisión porque las herramientas van a ir montadas sobre ese árbol de transmisión, ¿sí? Em, Se la llama horizontal justamente porque la posición de ese eje, digamos, la salida de potencia, la hace con un eje horizontal, ¿sí? La pieza va a ir sujeta, digamos, a esta mesa y esta mesa se va a desplazar en este sentido
en el sentido transversal y a la vez va a poder cambiar la altura de esa pieza. Entonces, afectando con esa herramienta, arrancando viruta con esa herramienta que está rotante sobre el husillo, a través de ese elemento que en este caso es un árbol de transmisión, voy a ir generando planos a distintas alturas y superficies planas en general, generando, digamos, esas piezas y esas geometrías que esta máquina me permite. ¿Qué tipo de herramientas voy a tener? Bueno, las herramientas que va a tener una fresadora, por supuesto que se llaman fresas. Sí, puede ser una fresa cilíndrica que se utiliza para planear. em, Se llaman cilíndricas frontales o fresas de tres cortes o fresas disco, ¿sí? Como para, digamos, afectar el plano transversal, digamos, a la fresa cilíndrica o a la fresa para planear. Pueden ser fresas disco, fresas de tres cortes se llaman porque cortan en ambas caras, además de la diametral, ¿sí? Donde puedo generar una ranura. Pueden ser fresas prismáticas o fresas de ángulo, pueden ser de 60 grados, de 45, de 30, ¿sí? Donde yo voy a generar una ranura en ángulo. Pueden ser fresas tipo corte de Milano, ¿sí? Fresas de forma, en general, pueden ser radios, o sea, radios interiores, radios exteriores. Fresas tipo portacuchillas, donde los elementos de corte son elementos independientes, que yo cuando se gastan los puedo recambiar, digamos, y no cambiar, no tener que afilar toda una herramienta o directamente elementos de corte, como puede ser una sierra, ¿sí? Eh, ¿qué aspecto tienen, digamos, este tipo de máquinas y este tipo de mecanizado? Bueno, lo que estamos viendo acá. Yo en este caso estoy haciendo el planeado de un bloque. En este caso sí les voy a eh, compartir un instante un video, denme un segundo, donde vemos una fresa horizontal. Fíjense que la herramienta está ubicada directamente en el husillo, ¿eh? Y lo que vemos es la pieza y estamos haciendo toda una ranura horizontal. En este caso es una fresa para planear, ¿sí? Donde yo lo que voy a generar es un plano, ¿sí? Bastante sencillo. Y también tenemos el video de una fresa prismática, donde estamos haciendo, por ejemplo, un apoyo en B, ¿sí? Después les pido por favor que lo vean más en detalle los videos y cualquier cosa nos consultan. La fresadora puede ser vertical, también, digamos, es básicamente la misma máquina, pero con la posición del husillo, obviamente, vertical. ¿Qué tipo de herramientas vamos a tener? Lo que llaman fresas de vástago, ¿sí? O fresas dedo, que me van a permitir hacer ranuras o, digamos, perfilados. Fresas para utilizar como perforados o apertura de ranuras, fresas para hacer ranuras en T o fresas especiales, digamos, pueden ser, digamos, de radio también, radios interiores, radios exteriores, ¿sí? ¿Cuáles son los ejes de desplazamiento? Acuérdense que acá en este caso la herramienta rota y la que se desplaza es la pieza. La pieza se va a desplazar en X, y Z. ¿Sí? Como estamos viendo en esta imagen. Ahora, ¿qué tipos de accesorios nosotros podemos encontrar en esta máquina? De la misma manera que nosotros teníamos, por ejemplo, contrapuntas en un torno, podemos encontrar contrapuntas en las fresas,
¿sí? Como en este caso, donde yo puedo llegar a fresar, digamos, piezas muy esbeltas, dándole un punto de sujeción extra, como para evitar, digamos, deformaciones. Después tenemos lo que se llaman platos divisores, horizontales y verticales. Platos divisores horizontales lo tengo acá, lo tengo acá. Un plato divisor vertical es este que tengo acá, donde a mí lo que me permite es dividir esa pieza, digamos, las posiciones angulares de esa pieza que yo voy a tomar en una determinada cantidad de caras iguales. Por ejemplo, como para hacer el fresado de los dientes de un engranaje, como para hacer un hexágono, un octógono, como para dividir, digamos, los 360 grados en la cantidad de partes que yo necesite, ¿sí? Por lo general se hace para el fresado de chaveteros, para el fresado de estriados, para el fresado de engranajes, ¿sí? Como le dije, para el fresado de hexágonos, octógonos, cuadrados, etcétera, todo lo que yo necesite. Eso se llama platos divisores justamente por todo un mecanismo que tiene. En algún momento veíamos toda la teoría de cómo hacer los cálculos. Tiene toda una relación de engranajes y una serie de platos perforados que me va a determinar, digamos, la posición y la cantidad de vueltas, digamos, que yo tengo que girar esta manivela como para que este plato se desplace una determinada cantidad de grados, y poder hacer esa división. ¿Por qué se llama plato divisor y no girogrados? Justamente por eso, porque yo divido, digamos, toda una vuelta en la cantidad de partes que yo necesite y no me interesa los ángulos, digamos, que hay entre esas caras, sino que yo divido, no sé, por 14. Yo necesito hacer un engranaje de 14 dientes o un engranaje de 63 dientes. Entonces divido esa circunferencia en 63 partes iguales, sin importar cuál es el ángulo entre ellos. Y por supuesto con mucha más precisión. Imagínense que si yo tengo que fresar los dientes de un engranaje y me baso en el ángulo que yo tengo que girar la pieza entre diente y diente, si yo llego a cometer un error y empiezo a arrastrar ese error, cuando llego, digamos, al primer diente hice cualquier desastre. En cambio, un plato divisor lo que hace justamente es dividir esa circunferencia en la cantidad finita de dientes, por ejemplo, que yo necesite, y lo hace todo en partes iguales, sin importar el ángulo entre ellas, ¿sí? Puedo tener, digamos, platos con graduación angular, ¿sí? Que me permite hacer algo parecido a los platos divisores sin ser un plato divisor. Puedo fijar morsas, ¿sí? O elementos de sujeción que yo considere necesarios, ¿sí? Esto básicamente es un plato divisor. Obviamente no nos vamos a meter en la cinemática ni en los cálculos de esas ruedas, pero básicamente lo que se hacía, a ver, estos elementos todavía se siguen usando. Si vamos a un taller, lo vamos a encontrar, se siguen usando, son súper útiles. Hay platos divisores, digamos, modernos, no son todas reliquias. Insisto, son elementos que todavía se usan. Por supuesto que no se usan en producción, ¿sí? Pero, digamos, para el tallado de engranajes especiales o de determinadas piezas, se siguen usando y son recontra válidos hasta el día de hoy. Se hacía toda una cuenta, digamos, en función de la cantidad de divisiones que yo quería obtener, digamos, por ejemplo, como les decía antes, para el fresado de dientes de un engranaje, donde se hacen estas máquinas, se hacía diente por diente. Se posicionaba, hacía el fresado de un diente, giraba una determinada cantidad de grados, ¿sí? Fresaba el siguiente diente y así sucesivamente. Digamos, el giro entre diente y diente lo determinaba con este sistema. Yo, conociendo las relaciones de transmisión dentro de este elemento, iba a elegir, digamos, uno de estos platos perforados que ven, y yo decía, por ejemplo, no sé, tengo que girar una vuelta y 8 agujeros. Entonces giraba una vuelta, 8 agujeros, perfecto, y así un diente. Entonces, para el siguiente diente, ¿qué hacía? Giraba una vuelta y 8 agujeros más. Y así sucesivamente iba haciendo una vuelta y 8 agujeros, una vuelta y 8 agujeros, una vuelta y 8 agujeros, y así iba dividiendo esa circunferencia en partes iguales, ¿sí? Pero bueno, obviamente esto seguramente lo van a ver cuando vean, digamos, cuando visiten el taller de máquinas convencionales, y en su momento sé que había alguna práctica que se hacía, digamos, con el cálculo y mostrábamos cómo se hacían los cálculos en esto. Hoy, obviamente, con la maquinaria CNC, esto pasó al olvido para lo que es producción. Como les dije antes, está recontra más que válido, digamos,
para talleres, digamos, de mecanizado, talleres de reparación o talleres de mantenimiento, no así para producción. ¿Sí? Bueno, con esto estaríamos terminando. Lo que es máquinas convencionales es una breve reseña. Esto va a ir todo, digamos, interconectado con lo que vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a empezar por lo que es maquinabilidad, después vamos a ver las distintas herramientas de corte, cuáles son las técnicas y finalmente vamos a hacer todo un repaso, no un repaso, sino vamos a ver lo que son las máquinas CNC, como para que ustedes lo puedan comparar con lo que vimos hoy. Digamos, me imagino que para los que estén relacionados con este tipo de máquinas se van a aburrir bastante, pero bueno, creemos que es necesario que esto lo vean. Así que bueno. Con esto estaríamos terminando lo que son las máquinas convencionales divididas en esos dos grandes grupos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la atención. Cualquier cosita conocen los canales de comunicación con nosotros. Tratamos de responder por todos ellos. Quizás no inmediatamente, pero sí no vamos a dejar ninguna consulta sin responder. Muchas gracias y que descansen.